Muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos acá en el gremio de las telecomunicaciones. Acaba de llegar hace un ratito Juan Grabois. Ahora están poniendo a votación a ver si hace la conferencia afuera o adentro. Así que hasta en ese momento estamos. Esperemos que A sea de afuera, votación. así podemos escucharlo a Juan Grabois, que estuvo un ratito reunido con Mariano Alfajeme, con algunos representantes del MTE, que también están en este lugar. Así que ahí comienza a hablar Juan, vamos a escucharlo. Bueno, buen día, gracias por estar. Vengo a presentar el libro, sí, Argentina Humana, que es un libro, a diferencia de los otros que escribí, muy programático, de agenda política, que tiene 3 partes. Un poco recuperar los principios éticos filosóficos, porque la discusión política está muy vinculada a la táctica, ¿no? A ver cómo meto un diputado, cómo le gano a tal, cómo resuelvo determinada interna. Y se fue perdiendo, por lo menos lo que yo veo, que por alguna razón u otra estoy en esas, entre comillas, mesas donde se sientan los dirigentes, entre comillas, importantes, la discusión sobre el propósito, el sentido de propósito. ¿Para qué militamos? ¿Para qué hacemos política? ¿Para qué queremos recuperar el gobierno? ¿Qué vamos a hacer cuando recuperemos el gobierno? Porque lo más grave de la experiencia del Frente de Todos es que no había un programa claro, no había claridad en el programa, había una serie de eslóganes que se predicaron pero no se practicaron. Por ejemplo, empezar por los últimos para llegar a todos, ese era el gran eslogan, empezar por los últimos para llegar a todos. Bueno, no fue cierto, aumentó la pobreza, salvo en algunas áreas muy particulares como en integración sociourbana, en algunos casos en políticas alimentarias o de niñez o de adicciones, pero fueron casos extraordinarios porque los funcionarios fueron extraordinarios en la ejecución de su función. Fue un gobierno muy mediocre y incumplidor de un contrato electoral que no estaba claro al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es nuestro sentido de propósito? ¿Qué quiere decir la justicia social en el siglo XXI? ¿Qué es básicamente lo que nos diferencia de Milei, que piensa que la justicia social es una aberración y cada vez va incrementando una ofensiva contra los valores humanistas básicos, donde ahora voy a decirlo en términos como lo plantean ellos? Hay que matar putos, sacarle los medicamentos a los viejos meados, todo lo que es bueno, noble y verdadero en la vida es un curro. Entonces los derechos humanos son un curro y hay que sacar a pasear los Falcon Verde. Todo lo que es positivo para la juventud, como el arte, la ciencia, la educación universitaria, también es un curro. Es decir, hay una currificación de todo lo bueno, extrapolando algunos casos que los existen, de corrupción en movimientos sociales, en movimientos sindicales, en instituciones universitarias, o algunos casos de ineficiencia. Se extrapolan esos casos y con un caso arman una mentira, y esa mentira la utilizan para justificar un mecanismo protofascista que implica la destrucción de las políticas sociales, pero también una agresión cultural hacia todos los sectores marginalizados, sean pobres, sean personas de la diversidad sexual, sean zurdos, sean peronistas. Es decir, cualquier sector que hoy circunstancialmente es minoritario por una reacción que existe contra algunos elementos de progreso que han sucedido en la Argentina, están sufriendo, ¿no? Frente a la violencia que ejerce el poder hoy, digo, incluso con lo que ha dicho últimamente Milei en Davos, ¿se le responde con más violencia? Se le responde con firmeza y con contragolpe. Es decir, lo que no puede suceder es que los dirigentes del peronismo del campo popular estén escondidos bajo las piedras. Lo que no puede suceder es que nadie esté recorriendo el país o recorriendo sus provincias construyendo una contracultura y una contranarrativa frente a una narrativa del odio, de la crueldad, de la discriminación y la exclusión. Por lo menos en el perfil de nuestro sector, que viene de las peleas del 2001, que viene de las peleas de cuando esto, tal vez sin tanta violencia, porque en la época de Menem y Barra de la Rúa con el Ministerio de Caballo, había políticas económicas muy parecidas. Acá no, estos pibes no están inventando nada nuevo. Si uno ve el decálogo melemista, de esa famosa frase de Dromi, todo lo que deba ser estatal será privatizado, se equivocó, pero básicamente el espíritu es el mismo que uno ve en Sturzenegger, en esta conferencia que dio, que Elon Musk subió a Twitter, donde básicamente dice: nosotros usamos el argumento de la corrupción, pero en realidad lo que creemos es que hay políticas que no tienen que ser estatales. Por ejemplo, la política de vivienda, ¿no? El Estado no tiene que construir viviendas ni generar ningún proceso vinculado a las viviendas, eso lo tiene que hacer el mercado. Yo lo dice literalmente, es decir, construyen una mentira muy agresiva para sostener una política que beneficia al 1% y perjudica a las masas populares. Y además lo hacen muy
muy agresivamente, como decís vos. Yo creo que eso hay que contestarle con mucha firmeza, sin medias tintas, sin palabras políticamente correctas, es decir, sin violencia física. Desde luego, nosotros creemos en la resistencia no violenta, pero tampoco dejándonos hacer bullying. Es decir, a ver, si un tipo dice que mi abuela, una abuela de Plaza de Mayo, mi madre, una madre de Plaza de Mayo, es una chorra, o saca a pasear un falcon como un símbolo de la detención, la desaparición y la tortura de mujeres embarazadas, de jóvenes, etcétera. Y la verdad es que si le tengo que dar un sopapo, se lo doy. No tengo ningún problema. Se Digamos. contesta, Juan, perdón, se Sí. contesta de las casas, de las redes o de las calles, porque las calles hoy en día están vacías de esa gente que tendría que hacer la contracultura. Walsh dice, por ejemplo, que las paredes son los periódicos del pueblo. Entonces nosotros frente a este nivel de agresión, nosotros queremos contestar por afuera del mundo de las redes y por adentro también, ¿no? La virtualidad es parte de la existencia de un sector muy grande de nuestra sociedad, sobre todo los que tienen 25, y para los que tenemos 40, también es importante, aunque lo vivimos de otra forma, ¿no? Todo ese fenómeno nuevo que se profundizó después de la pandemia, todavía no lo tenemos bien procesado. Pero desde luego, nosotros, sobre todo la que llaman generación de cristal, frente a un gobierno protofascista al que hay que combatir, no se puede no combatir y después nuestros hijos y nuestros nietos nos van a reclamar la pasividad frente a esto. Nos van a reclamar fuertemente haber sido cobardes, tímidos, no haber puesto el cuerpo, no haber puesto el pecho frente a eso. Entonces, por ejemplo, frente a esa agresión, nosotros fuimos a pintar las paredes de los sectores de poder, y yo fui el primero, en realidad fui el segundo, la iniciativa fue unas compañeras muy espontáneamente en San Fernando, que no es delito, no es vandalismo, yo soy abogado, me fijé, se puede borrar muy fácilmente, como ha hecho efectivamente, pero que es salir a poner el cuerpo, que es algo que nuestro sector político se ha desacostumbrado porque vivió mucho tiempo en las estufas del poder. Entonces, los que no tuvimos cargos, los que no nos interesó promovernos a nosotros mismos, sino promover a los que venían de abajo, como Natalia Saracho, a la juventud, como Felia, como la diputada Lucía Club, que está acá, a los que viven en barrios populares, como Fernanda Miño o Fede Fagioli, que nos interesó promover a una oxigenación que requiere la política, que está totalmente sedentarizada, nuestro sector político. Los liberfascistas no, ellos son muy activos en el desarrollo político. Y bueno, que salga, que se rompa ese cristal de la generación de cristal y que salgan los hombres y mujeres dispuestos a dar el cuerpo por la defensa de la patria y la defensa de los derechos. La estrategia de cara a las elecciones de medio término, hablas de la conformación de un gran frente electoral. ¿Cómo tiene que ser eso? Todo un planteo que es un planteo conceptual. Y además es para poner en la mesa de debate, porque no sé si a ustedes les pasa, pero parece que no se les cae una idea a nadie, ni desde lo programático, que es el que hay que hacer, ni de la revisión de los principios y una autocrítica sobre, por ejemplo, situaciones de corrupción o de inmoralidad que pasaron en el gobierno de Frente de Todos, sobre todo en ese caso de inmoralidad, que son formas de corrupción tal vez más sutiles, que por ahí no involucran elementos económicos, aunque también los hubo, pero que nuestro pueblo lo repudia. Dicho esto, más corruptos que lo que hay ahora solamente fueron los de Macri, solo que son de guante blanco, digamos, la hacen toda con las cuevas financieras, la hacen toda de caruza, pero se la están llevando en pala, son muy corruptos. Y nosotros planteamos una estrategia electoral que tiene como dos puntos que parecen casi contradictorios, incluso. La constitución de un frente único antifascista, anti-Milei, que es anti-Patricia Bullrich, anti-Caputo, anti-Sturzenegger, anti toda esa bandurria. Anti-Villarroel también. Obvio, sobre todo anti-Villarroel. Es más, te la pondría primero, anti-Villarroel. Nosotros pedimos la renuncia de Villarroel. La renuncia por sus actitudes abiertamente progenocidas y además por sus actitudes golpistas contra su propio gobierno. Obviamente, incluye a Villarroel. Y a todos los que apoyen formas reivindicatorias de la dictadura, incluso los que están dentro del peronismo. Pero, ¿cuál es el pacto ahora? Pues son elecciones nacionales estas, no son provinciales, no son municipales, por más que en algunos lugares estén superpuestos. El pacto es en una escribanía, agarramos una jeringa, nos sacamos sangre, la ponemos en un tintero y firmamos todos, no se le vota nada a Milei. Todos los que firman ese papel pueden estar adentro. No me importa lo que hicieron en el pasado, no me importa lo que harán en el futuro, en los próximos 4 años no le pueden votar nada a Milei. Votar en contra. Bueno, no, obviamente, si sacan la ley para votar en contra de todo lo que es antipopular,
popular, pero tener criterios muy claros, ¿no? Tener criterios muy claros. Además, todo lo que mandó Milei hasta ahora es todo malo. No hay una sola cosa buena, no se puede rescatar nada. Es todo transferencia de ingresos a los sectores de poder. Entonces, sí, votar en contra de Milei, todo. Esto es un planteo teórico. Es muy difícil conseguir sectores por afuera de Unión por la Patria o por afuera de los que hasta hoy están combatiendo que acepten una idea de estas características. Pero este planteo implica un poco la idea, una idea bastante vieja en la doctrina militar alemana, que se trasladó a la política, primero a través de los socialistas, después a través del peronismo, que es marchar separados para golpear juntos. Marchar separados para golpear juntos. Eso se hizo en dos momentos de la historia de Argentina, bien hecho. La hora de los pueblos, cuando estaba la dictadura de Onganía, y la multipartidaria durante la dictadura de Videla y Macera. Y las dos precipitaron salidas democráticas. Nosotros creemos que este gobierno tiene un origen democrático y una legitimidad democrática, pero en el ejercicio está pasando líneas rojas, que lo están llevando hacia una posición no de derecha, una posición fascista autoritaria. Eso se lo combate con un frente único. Y ese frente único implica marchar separados para pegar juntos. Para nosotros, ¿qué quiere decir marchar separados? Y digo, casi una contradicción con lo que estamos planteando antes, pero es una contradicción dialéctica. Nosotros en todas las provincias, incluyendo esta, vamos a plantear candidaturas de Argentina Humana. Las candidaturas de Argentina Humana implican que vamos a promover una forma de representación, que nosotros creemos que es la forma correcta para este tiempo, en tercios de diputados y senadores. Por suerte hoy tenemos paridad de género, que hay que ver cuándo se pierde, porque con este discurso antimujer, pro femicida que estamos escuchando, es muy grave lo de sacar la figura de femicidio, porque si aplica la ley más benigna van a salir libres un montón de asesinos. Ellos son garantistas ahora, quieren las garantías de los asesinos de mujeres. Nuestras candidaturas tienen que tener tres tercios. Un tercio para la clase trabajadora, sobre todo la clase trabajadora empobrecida, trabajadores de la economía popular, los trabajadores del sector privado que están sufriendo la precarización, los pasivos, que son trabajadores jubilados, a los que más han cagado. Un tercio para la juventud. Juventud yo no soy juventud, yo tengo 40. Juventud son menores de 29 y te diría menores de 25. La juventud que estudia, la juventud que trabaja, pero la juventud que tiene otra relación con la existencia distinta a la que tiene alguien de 60 y a lo que tiene alguien de 40, y que está sufriendo muchas enfermedades de salud mental, y que necesitamos esa voz. Y un tercio, lo que nosotros decimos, es para los cerebros que no se quieren fugar. Los artistas, los científicos, los profesionales que no se quieren fugar afuera del país, ni se quieren fugar a los sectores corporativos, aunque muchos sí trabajan en el sector privado, desatendiéndose de las cuestiones sociales. Y que sea gente nueva. Y nuestro compromiso es, los diputados nuestros tienen 1 o a lo sumo 2 mandatos, más de 3 mandatos en cargos legislativos es convertir a un militante en un burócrata, esa es nuestra visión. Nuestro compromiso es austeridad de vida de nuestros compañeros que están en la gestión pública, es decir, no un planteo de que todo el mundo se tiene que proletarizar y ir a vivir a una barriada popular, pero nadie puede subir su nivel de vida, salvo que venga de la pobreza más absoluta, nadie puede subir su nivel de vida, es más, lo tienen que bajar al nivel de vida que tenían anteriormente. O sea, los que venimos de familia de clase media alta no podemos vivir como la clase media alta, es nuestra visión, no creemos que es superior o inferior a ninguna, y para una fuerza dentro del campo nacional y popular que tiene como eje el peronismo, que se llama Argentina Humana, con sangre fresca, ¿no? Y acá en La Pampa vamos a hacer lo mismo, y queremos hacerlo en la interna más amplia posible. Si es una interna del peronismo, Unión por la Patria, como se llama el frente acá en La Pampa, mejor que los compañeros del PJ planteen sus candidatos, que los compañeros de la Cámpora planteen sus candidatos, que los compañeros que se organizan alrededor de Axel planteen sus candidatos, y nosotros vamos a plantear los nuestros. Y vamos a dar un debate abierto a la sociedad sobre lo que creemos que está mal en determinadas formas de organización de la política y sobre lo que creemos que hay que hacer a futuro. En La Pampa vamos a tener lista propia dentro del Frente Oficialista. Nosotros vamos a pedir internas, si no hay paso, primero, si hay paso, eso hay que verlo, se va a ver en estos días, que es un mecanismo democratizante de la política y que Milei, con la excusa de que es caro, las elecciones también son caras, a ver, mañana va a querer suspender las elecciones. Hay un cuento que lo leí ayer justo, de Asimov, que se llama Sufragio Universal, donde van achicando la democracia hasta que solamente elige presidente una persona. Los pasos son un buen mecanismo para democratizar la política.
Y además Milei lo hace por una razón muy sencilla, se está chupando al PRO. Eliminando las PASO se chupa al PRO y fragmenta a la oposición. Si no llegaba al paso, nosotros vamos a plantear internas privadas, como se decía antes, cerradas, de afiliados a los partidos de la coalición, o internas abiertas, pero no obligatorias, digamos, ¿no? Lo que no vamos a aceptar, y esto ya lo demostramos cuando competimos con Massa en las internas, es que se impongan candidaturas sin un criterio de representación que vaya más allá de la pertenencia a un partido o una organización política. El criterio de representación tiene que estar establecido sobre la base de una idea de trasvasamiento social, primero, y generacional. En un país con 50% de pobres no puede ser que la única diputada pobre sea Nati Saracho. Y ser pobre o ser joven no es garantía de nada, pero la verdad es que tener 40 y pico de años y ser de clase media profesional tampoco es garantía de nada, razón por la cual nosotros apostamos a un sector social que tiene formación política y tiene compromiso político, y que hasta ahora son los que mejor han funcionado, los que más han enfrentado al gobierno de Milei. Así que esa es nuestra estrategia. Ahora, Te Juan, ¿y pregunto vos? por el tema de las retenciones. ¿Qué opinas respecto a esta medida que toma el gobierno hoy? La estamos estudiando bien al detalle. Lo que tenemos hasta ahora es que el gobierno dice que el costo fiscal, o sea, lo que están transfiriendo a los sectores exportadores, son 800 millones de dólares, que son 800.000 millones de pesos. Nosotros hacemos un cálculo que son 1.200, pero lo estamos refinando, puede ser una cosa o la otra. Lo que sí tenemos bastante bien calculado, que la transferencia de recursos va en un 20% de todo esto, ¿no? A las cerealeras, que son empresas multinacionales que no tienen problemas de rentabilidad ni por asomo, y que el 80% restante, la mayor parte va al primer y segundo decil de los productores, que son los que tienen más de 600 hectáreas. Los productores chicos y medianos se quedan con una parte muy, muy pequeña de esa renta, de esa transferencia de ingresos. Obviamente es un alivio para ellos, para los chicos y medianos. Pero nosotros planteamos lo mismo que planteábamos cuando fue la 125, la segmentación de las retenciones. La segmentación para que los pequeños productores o los medianos productores, hablo de productores y lamentablemente cuando se habla de eso no se cuenta a los trabajadores, ¿no? Y sí se cuenta a los que son rentistas, que nunca vieron una hectárea de tierra y viven en Recoleta de la renta. Pero más allá de eso, que son evaluaciones personales, para que la plata vaya a inyectarse en la economía local. Porque el pequeño productor no la mete en una cuenta offshore. El pequeño productor la trae a su ciudad, a su pueblo, a donde esté viviendo, la invierte en producción y eso genera movimiento económico en las economías regionales. Lo tenemos eso sí recontraestudiado. Entonces vamos a sacar próximamente un documento crítico en relación a una baja generalizada que cuando es generalizada beneficia a los deciles más ricos. Nosotros creemos en una baja, incluso en una eliminación para los pequeños productores y desde luego con ventajas a los que van a una producción agroecológica, es decir, cambiando el glifosato por bioinsumos que hoy existe, incluso empresas muy importantes transnacionales como Bioceres, existen productos que pueden evitar la contaminación de las napas, la contaminación del agua, la contaminación alimentaria, que se llaman bioinsumos y que se están desarrollando muy bien. Juan, la última vez que viniste visitaste a Silioto. No sé si esta vez lo vas a visitar, si tenés previsto, pero él en estos últimos días hizo una declaración diciendo que el 2027 se termina su carrera política, viendo su imagen y sobre todo a nivel nacional que se está oponiendo a las políticas de Milei. ¿Cómo ves eso? No creo que lo vaya a ver porque es como voy a estar un día, digamos, ¿no? Y estoy al palo durante el día. La vez que lo vi me pareció un hombre muy sensato y con principios, cosa que no es fácil de encontrar. Me pareció un gobernador que no cae en la tentación del provincialismo. El provincialismo es lo mismo que la estrategia que tuvieron los ingleses para dividir América Latina. Ahora nos quieren dividir en 24 estados independientes como si fueran países independientes. Eso no es federalismo. Centralismo porteño es muy malo, esto es peor. Por eso nosotros proponemos trasladar la capital federal a Santiago del Estero como primera medida de gobierno. Pero la verdad me parece muy honorable. Si él planteó, me voy a retirar en 2027, después de haber tenido una trayectoria política tan amplia y probablemente a apoyar a los jóvenes, me parece muy honorable, la verdad. Yo estoy de acuerdo con eso. Y después hay compañeros y compañeras como Luchi, como Copete, son los que conozco, que los conozco hace muchos años, que la verdad son grandes militantes. Bueno, el problema que tenemos hoy es que la discusión programática, por lo menos a nivel de proyecto de país, nos cuesta mucho. Definir las prioridades nos cuesta mucho.
Y esa discusión de que nos cuesta mucho nos ha llevado a la conclusión de que nosotros que sí tenemos un método, un programa y una estrategia pública, no es que estamos esperando 24 horas antes del cierre de lista para contar la estrategia, la contamos siempre, igual que hicimos en las elecciones presidenciales. Nosotros planteamos, si no va un recambio como Guado podía hacer, vamos nosotros. Se cayó lo de Guado, fuimos nosotros. Si teníamos que ir por afuera, íbamos por afuera. Lo mismo vamos a hacer acá. Si no nos dan internas, vamos a ir por afuera con nuestro propio partido y nuestro propio marco de alianzas, que desde luego, ahora que está de moda hablar de zurdos, nosotros dentro de la Unión por la Patria somos los zurdos. Creemos que nuestras ideas son mejores. Creemos que hay que profundizar en lo que Milei dice que hay que retroceder. Nosotros creemos que su libertad atrasa y que nosotros queremos ser libres pero humanos y enfrentarlo con coraje, porque él está instalando miedo. El miedo es muy contagioso, hay mucha gente con miedo, pero el coraje también es contagioso. Y prefiero que a veces nos pasemos de rosca en la confrontación con un tipo que, siendo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, no un chaboncito que viene a dar una conferencia de prensa en York a Santa Rosa, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, amigo de los multimillonarios del mundo, dice: zurdo, te voy a correr y te voy a ir a buscar hasta el último rincón. Y cuando dice zurdo se refiere a todos los compañeros nuestros y seguramente a muchos de ustedes también. Pero Franco dijo que era para charlar. Sí, bueno, pero sabemos que eso no es así. Después dijo que tu relación con la pedofilia y la homosexualidad, y lo van cambiando, lo van edulcorando, pero Milei tiene una sola virtud: dice más o menos lo que piensa. Eso hay que reconocérselo. Los nuestros, y los de ellos también, son muy, nuestros dirigentes me refiero, y los dirigentes de ellos, son hipócritas. A la gente no le gusta la hipocresía. Por ahí le gusta a los intelectuales, a los medios de comunicación grandes, che, que no se zarpe tanto, que hable mejor, que no diga malas palabras. Y la verdad que la gente está podrida de políticos edulcorados que piensan una cosa y dicen otra. Así que si hay que rescatarle algún valor positivo a Milei es ese. Ahora, eso lo utiliza para el mal. Eso lo utiliza para sembrar una violencia y una cizaña y una división muy profunda, porque no es una división política, no es una grieta política, es una grieta social y cultural. Entonces, para redondear la idea, nosotros creemos que hay que hacer una política de confrontación permanente y frontal, en todos los planos. El judicial, que la verdad le ganamos todos los juicios, todos los que presentamos le ganamos, y de todas las denuncias que nos hicieron ellos, a mí no me citaron a una, no tengo una indagatoria, es todo verso para los medios de comunicación, todo verso, incluso en un sistema judicial, que nosotros abiertamente decimos un sistema judicial corrupto, que responde al poder político y al poder económico. Ni a ninguno de nuestros compañeros, ni a mí, nunca nos encontraron un centavo que no nos correspondía, nunca nos encontraron una irregularidad más allá de alguna pagada administrativa que tenga consecuencias penales, y por lo tanto, aún con denuncias de los fiscales más soretes de la Argentina, como Stornelli, etcétera, que me denunció varias veces, incluso una vez por sedición durante el gobierno de Alberto, por decir que había algunos que estábamos dispuestos a poner el cuerpo y dejar la sangre para que deje bajar la pobreza, y conseguimos medidas en esa lucha. Me denunció por sedición, y no me cansaría de hablar de las denuncias que nos metieron y las persecuciones, pero nosotros creemos que los dirigentes no somos víctimas. Estamos militando y estamos poniendo el pecho porque lo elegimos en la vida, que las víctimas son los millones de argentinos que están sufriendo una política de enfermedad social y de enfermedad mental. Bueno, he escuchado Juan Pablo a Juan Grabois, que bueno, está casi terminando la conferencia de prensa, que se hizo un poco así, medio a las apuradas y de parados, hablando con él, porque bueno, se iban a organizar de otra manera, dejando algunas frases, también algunos títulos que pueden servir sobre todo para la presentación que va a hacer hoy a las 19 horas. Entre otras cosas, llamó a ir a la calle, a volver a la calle, salir de esas estufas del poder, y también esto de ir separados para golpear juntos. Ese es más o menos el balance de lo que dijo últimamente, y también contestando algunas acusaciones del gobierno de Javier Milei. Hoy a las 7 de la tarde va a presentar el libro Argentina Humana, y dio una conferencia de prensa para todos los medios, para no tener que andar en derrotero yendo a cada medio para decir más o menos lo mismo. Bien, Maurito, bueno, muy bien la cobertura ahí, fuertes y firmes frases de Grabois. Nos reencontramos cuando dispongas. ¿Cómo no? Hasta luego. Desde el Sindicato de Telecomunicaciones, Mauro Monteiro nos traía la palabra de Juan Grabois, que está
en Santa Rosa, viene a presentar su libro y dio una conferencia de prensa con afirmaciones contundentes que pueden, si quieren, repasar, o si recién llegan, en nuestra página web ya está publicado parte de lo que dijo, entre otras cuestiones, este llamado a que los dirigentes del campo popular no se escondan más abajo de las piedras. Radio Kermés.